Bueno, continuamos. Ahora vamos a intentar explicar el problema que vamos a simular. No, vamos a explicar el problema que vamos a simular y vamos a hablar acerca de su implementación en GeoGebra. Específicamente vamos a hablar de cómo podemos incluir física en GeoGebra por medio de las propiedades de los objetos que nosotros ya introducimos como los deslizadores, específicamente esa propiedad debido a que los deslizadores pueden ser objetos que podemos animar. Animar es simplemente que ellos van a comenzar a cambiar dentro del entorno GeoGebra y sus cambios nos van a permitir poder modificar las propiedades de otros objetos GeoGebras que estén en el mismo entorno. Específicamente vamos a resolver el problema de interacción de dos cuerpos. Para eso hay un material que se les ha proporcionado a ustedes y lo que vamos a hacer es intentar entender qué es lo que está ahí descrito. Como les digo, esto es un modelaje matemático, entonces necesitamos tener algunas herramientas básicas para poder resolver el problema, tan como conocer la primera ley de Newton, la tercera ley, también conocer cuál es el concepto de fuerza de un resorte y asimismo resolver las ecuaciones desde el punto de vista algebraico. Entonces les voy a presentar el material y este es el problema que queremos resolver. Listo. El problema que queremos resolver es este. Problema de dos cuerpos bajo interacción central tipo resorte. En este caso nosotros vamos a considerar dos cuerpos que tienen unas masas M1 y M2, tal como se observan aquí, y viven en un plano. Ese es nuestro problema principal. ¿Listo? Y ellos interactúan bajo una fuerza central. Como nosotros sabemos, en el espacio podemos identificar las posiciones de los objetos por medio de vectores. En este caso, la posición del objeto A, que tiene masa MA, y del objeto B, que tiene masa MB, tienen posiciones RA y RB respectivamente. En este caso, como estamos trabajando un problema en el plano, sean vectores de dos componentes. De la misma manera, podemos definir este vector que los une, que va en la dirección desde A hasta B. Simplemente lo he descrito así, o sea, es un vector que va desde A hasta B. Eso es todo. Y la fuerza por medio de la cual interactúan es la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente dice lo siguiente, que la fuerza que siente el objeto B debido a la presencia del objeto A es una fuerza restitutiva tipo resorte que va en la dirección del vector que une A y B. Es decir, la fuerza que siente B va en esta dirección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el vector RAB va desde A hasta B. Entonces va en esta dirección. ¿Qué es este término que está aquí? Veamos. L es la longitud natural del resorte y R, la magnitud de este vector, pues es la distancia que separa a A y a B. Este K que está aquí es la constante del resorte. Veamos qué significa esto. Esto significa que cuando R es menor que L, cuando esta distancia que separa los dos puntos es mayor que L, B es menor que L, primero el caso de L es menor, entonces esta fuerza tiende a separar los objetos A y B. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque va en la dirección de A y B, es decir, si L es mayor que esta distancia, entonces esta cantidad acá arriba se hace positiva, toda esta cantidad, y por lo tanto entonces la fuerza va en la dirección del vector AB. En el caso contrario, como sabemos un resorte, si yo lo comprimo, entonces él tiende como a expandirse. En el caso contrario, entonces yo cojo mi resorte y lo estoy alargando. Caso contrario de que la distancia que separa los vectores A y B, los puntos A y B, es mayor que L, esta cantidad de aquí se hace negativa y por lo tanto la fuerza es restitutiva, es decir, tiende a unir a A y B. Entonces, esta ecuación que está acá me da toda la física de mi problema. Si yo comprimo el resorte tiende a estirarse y si yo lo estiro, entonces tiende a comprimirse. Y entonces esta es la fuerza que siente el vector B, la masa B,
porque existe la masa A. De forma análoga podemos identificar la fuerza que siente el objeto A debido a que existe el objeto B. Como no estamos considerando sino solamente la interacción entre ellos dos, entonces eso no es nada más sino menos la fuerza que siente B de A, es decir, acción-reacción. ¿Por qué? Porque los dos objetos, por medio del resorte, forman un par acción-reacción. Si A empuja a B es porque B empuja a A. ¿Listo? Y lo hacen a través del resorte. Entonces tendremos esta condición que está aquí. ¿Ok? Entonces, veamos qué significa esto. Es la fuerza que siente A debido al objeto B y esta es la fuerza que siente el objeto B debido al objeto A. ¿Ok? Muy bien. En este caso, entonces, nosotros podemos proponer, ¿no?, que todo el vector que va de B hasta A es menos R de A hasta B, que no es nada más sino el contrario de este, ¿no? Aquí. Muy bien, teniendo eso en cuenta y ahorita utilizamos la segunda ley, la fuerza igual a masa por aceleración, sabemos que para cualquier caso el objeto B siente una fuerza que es igual a su masa por la aceleración. Como no estamos considerando variaciones de masa, entonces la masa permanece constante y lo único que va a cambiar es su posición. Como esto es una ecuación de segundo orden, entonces pues la escribimos de esta manera, ¿ya? La aceleración no es nada más sino la segunda derivada de la posición. En este caso, para simplificar esta notación, podemos llamar a F de BA, o sea, la fuerza que siente B debido a A, simplemente como la fuerza sobre el objeto B. Y eso es igual a esta cantidad. Entonces, si yo igualo esta cantidad a esta cantidad de acá, al final obtengo una ecuación que es de esta forma. De manera análoga, yo puedo describir vean que aquí yo de la masa del objeto B la mandé a dividir, ¿no? Para dejar esta variación solita acá. De forma análoga yo puedo definir una fuerza que actúa sobre el objeto A, la fuerza que actúa sobre A, y eso es debido a que está el objeto B, entonces al final tendría una relación de este estilo. Similar, pero hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, las direcciones en las cuales actúan las fuerzas. ¿Listo? Una actúa en la dirección del vector AB y la otra actúa en la dirección del vector que une B con A. ¿Listo? Pero su forma es similar. Ahora, en este caso, el problema es resolver esta cosa de aquí. Entonces, como vemos, es un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, las incógnitas pues serían las posiciones de los objetos A y B. Tanto esta ecuación de acá como esta. Pero en todo momento esas posiciones pues van a cambiar. Y al final entonces las fuerzas también van a cambiar. Entonces es un problema dinámico un poquito difícil de resolver si no tenemos un sistema de coordenadas o una notación conveniente. Nosotros entonces, debido a que no es que no tengamos herramientas, sino que analíticamente es un poco retador resolver este problema, lo vamos a resolver utilizando el método de Euler. Para eso necesitamos armar estas ecuaciones o reescribirlas de tal manera que no me queden segundas variaciones, porque yo no sé cómo resolver el método de Euler con segundas variaciones, yo lo sé resolver con variaciones de primer orden, o sea, con primeras derivadas, no con segundas. Entonces necesito utilizar unos campos especiales que están relacionados con la variación del vector posición. Antes de eso, hacemos una introducción de lo que son la notación del vector RA y RB. Recordemos que viven en el espacio, en el plano, que diga en este caso, tiene dos componentes cada una de ellas y, de acuerdo a la geometría que nosotros hemos planteado, podemos escribir que el vector RAB se puede escribir así. Y la norma pues, de estos dos vectores son el mismo vector, uno va en la dirección del otro, uno va contrario a la dirección del otro, pues entonces su norma será esta cantidad. Entonces, aquí, debido a que nosotros sabemos resolver este problema desde el punto de vista del método de Euler, o sea, no necesariamente tenemos todas las herramientas para resolverlo de manera analítica en el caso general, o sea, si tuviéramos más partículas o si tuviéramos una interacción diferente. Entonces, vamos a resolverlo utilizando el método de Euler. Para eso, yo voy a definir lo que es la velocidad
de las partículas, que es simplemente la variación de la posición de la partícula con respecto al tiempo. Aquí tenemos la velocidad A y la velocidad B. Y con estas dos definiciones, pues entonces la ecuación asociada a la fuerza o a la aceleración que sienten los objetos está descrita de esta forma. ¿Listo? Como vemos, aquí tenemos dos sistemas de ecuación, un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones, veámoslo aquí. Tenemos la ecuación de la velocidad de A, la ecuación de la velocidad de B, la variación de la velocidad de A y la variación de la velocidad de B, o sea, sus aceleraciones. Y estos sistemas, a su vez, son dos ecuaciones, cada una de ellas, una para X y otra para Y. Entonces, para el método de Euler necesitaríamos resolver esta ecuación que está aquí y esta otra que está acá, en sus diferentes componentes. Entonces, en ese caso, yo aquí he planteado el sistema de ecuaciones asociado a este problema, en el cual he definido las cantidades A y Rx y Ry. A es simplemente este objeto que está aquí. Como vemos, es un escalar que depende pues de las particularidades de el resorte que estamos intentando simular, de la distancia que separa los objetos y sobre este término que está acá, que depende de las masas y de la posición y de la distancia que los separa. Después de eso, entonces miremos a ver cómo resolvemos esto. Primero resolvemos la ecuación de las velocidades. Entonces, si esta es la variación de la velocidad, entonces utilizamos el método de Euler. Entonces, aquí lo único que vemos es la representación del método de Euler. Veamos que es la velocidad que había antes, o sea, la velocidad en cualquier tiempo, porque aquí es una evolución temporal, es la velocidad que había antes, más un término. Aquí es el menos, viene por la forma en la cual yo he definido los vectores Rx y Ry. Pero es la misma forma, o sea, es más la derivada de la función multiplicado por el paso del tiempo. En este caso, la derivada de la función sería esto que está aquí, que es un vector, que es una componente de un vector, la componente x específicamente, por el paso del tiempo, o sea, en este caso por el tamaño de la integración temporal que vamos a utilizar. De forma análoga para la posición en y, tendríamos esta ecuación, que no es nada más sino la velocidad anterior más la derivada de la función multiplicada por el paso en el tiempo. Y para la variación de x, veámoslo aquí, o de x y y, en este caso las posiciones, las componentes de la posición del objeto A y del objeto B, tendríamos un problema similar. Entonces, veamos aquí que la derivada de la función en x, pues no es nada más sino la velocidad del objeto en x, y lo mismo la velocidad del objeto en y, pues sería la derivada de la posición en y. Entonces, aquí necesitamos conocer quiénes son estos dos objetos para conocer estos dos. Y veamos que aplicamos también el método de Euler. Es la posición que había antes más la velocidad del objeto en x por el paso temporal y lo mismo aquí, ¿no? Para la componente y. Si yo hice esto para el objeto A, también se puede hacer para el objeto B. Entonces aquí lo tenemos resumido para el objeto B. Veamos que debido a la forma en la cual yo he definido Rx y Ry, entonces adquieren la misma fórmula, prácticamente la misma, lo único que cambia aquí es que cambia el signo y obviamente este término de acá va multiplicado por MA debido a la forma en la cual yo he definido a este objeto A para ambos objetos, ¿no? La aceleración como tal he definido este objeto A así. Y como vemos nos quedaría de esta manera. Y tendríamos que conocer estas posiciones. Entonces, muy bien, ahorita ya sabemos, en este caso, cómo proponer las ecuaciones en el método de Euler. Lo que tendríamos que hacer sería integrar estas ecuaciones, ¿listo?, en diferentes tiempos para ver qué ocurre. Y asimismo, hay unas variaciones de la velocidad que dependen de las posiciones y a su vez las posiciones dependen de las velocidades. Entonces nosotros debemos escoger una forma de hacer la integración. La integración la vamos a realizar primero evaluando esta cantidad para un instante de tiempo, luego evaluando los cambios en la velocidad y con esos cambios en la velocidad vamos a evaluar los cambios en la posición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Pues primero calculamos el valor de A, como ya les dije, es un parámetro importante porque define la aceleración.
calculamos cómo son las velocidades y luego con esas velocidades calculadas calculamos cómo son las posiciones. Esta forma de hacer este cálculo no es única, o sea, no necesita hacer esa forma así, pero es más estable desde el punto de vista computacional hacer esto. En el caso de que el espacio, de que la variación temporal sea muy pequeña, entonces no importa cómo se realice la actualización de esos diferentes objetos en el tiempo, al final vamos a obtener los mismos resultados. Pero si queremos que la simulación sea estable desde el punto de vista computacional, primero calculamos las aceleraciones, luego las velocidades y por último las posiciones. Hay un conjunto de libros hablando acerca de cómo hacer ese tipo de actualizaciones y con sus pros y sus contras, pero yo he escogido esta forma de hacer el cálculo. ¿Okay? Bueno, eso hasta ahí, de la descripción de nuestro problema. En un siguiente video veremos cómo podemos implementar eso en GeoGebra desde el punto de vista de aplicación en GeoGebra, lo cual también está escrito en este documento. Entonces, simplemente es ir mirando cómo vamos a construir esto. Aquí está la descripción de esa construcción, pero nosotros lo vamos a ir haciendo paso a paso en nuestro en otro video. Muchísimas gracias.